Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Si hay un pecado motivacional distorsionado, es la pereza. Muchas veces se confunde con flojera o vagancia, pero es mucho más profunda. ¿Cuáles son los síntomas de la pereza? ¿Cuáles son las consecuencias de este deseo pecaminoso? ¿Cómo enfrentarla de manera victoriosa en Cristo? Profundicemos sobre este tema, aquí en Entre Semana. También llamado demonio del mediodía, es el más pesado de todos. Ataca al monje hacia la hora cuarta y acosa el alma hasta la hora octava. Al principio hace que el sol parezca moverse lentamente como si estuviese casi inmóvil. El día parece tener 50 horas. Le inspira aversión por el lugar donde habita, por su mismo modo de vida, por el trabajo manual y al final le sugiere la idea de que la caridad ha desaparecido entre los hermanos y que no hay ninguna persona para consolarlo. Si sucede que en esos días alguien lo ha perjudicado, el demonio se sirve de ese hecho para aumentar su odio. Este demonio lo impulsa entonces a desear otros lugares donde podría encontrar todo lo que necesita y ejercer un oficio menos penoso que le reporte mejores beneficios. Llega hasta sugerirle que agradar a Dios no es asunto de lugares. A Dios se le puede adorar en todas partes. Añade a esto el recuerdo de sus parientes y de su vida anterior. Le muestra qué larga es nuestra existencia, poniendo delante de sus ojos las fatigas de la ascesis. Usa todas sus armas para que el monje abandone su celda y huya del combate. Este demonio, una vez derrotado, no es seguido inmediatamente por ningún otro. Un estado apacible y un gozo inefable le suceden en el alma después de la lucha. Eso fue Evagrio de... ¿Quién? ¿De Ponto? Evagrio Póntico, creo que era, a ver. Póntico. Sí, Evagrio Póntico. Dice año aquí 400 el después internet, de Cristo. Ajá. que fue un monje eremita de finales del siglo IV. Y tiene un tratado acerca de los pecados, habla acerca de esto y habla acerca de la pereza. Sí. Si no viste la palabra pereza en lo que estaba leyendo, Ajá. era porque usa la palabra asedia, ascesis. Ajá. Y es una palabra griega que tiene que ver con un indiferencia, alma, negligencia, literalmente. Correcto, sí. Entonces, eso es una manera de hablar acerca de pereza. Sí. Que, bueno, hoy en día no lo conocemos como asedia, pero usaban ese término. Claro. Y es interesante porque este término creo que da a entender algo un poco más amplio. Sí, porque una de las primeras cosas que tenemos que hablar en cuanto a la pereza es que, ¿cómo lo podemos decir? Ha sido malentendida, ¿no? Sí. La pereza. De hecho, este Evagrio Póntico es uno de los primeros padres del desierto que empiezan a darle forma a esta conversación de cuáles son esos deseos profundos, como hemos explicado en el primer episodio. Y si prestaron atención a la lectura, hablaba ahí del demonio del mediodía, claro, porque eran monjes que vivían en monasterios y sus luchas eran esas, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve hoy, ¿no? Pero quizás el primer malentendido en cuanto a la pereza es que lo tomamos como sinónimo de flojera. Sí. ¿Correcto? Sí. Y ese sería como el primer error. Y creo que es un error porque cuando tienes una persona que quizás tiene su trabajo, una persona que dice, yo hago mi jornada, yo no soy flojo, yo voy al gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces dice, no puedo ser perezoso, yo no lucho con la pereza. Es más, hemos hablado mucho acerca de la clave para un cambio profundo. Steve tiene una herramienta que es un inventario. Hablemos de eso igual el último episodio. ¿Cuál sería el lugar de un inventario de pecados para hablar de esto, no? Sí, pero lo que él reporta es que muchas veces la pereza es una de las más malentendidas, porque la gente dice, yo no lucho con la pereza, yo no tengo problemas con la pereza. Dirías entonces que una persona floja, en el entendido común de la expresión, es una persona perezosa, pero no necesariamente una persona perezosa se ve como una persona floja. La flojera, diría, es una subcategoría de la pereza. Ok.
Sí, Muy bien, una subcategoría. Claro, sería una forma en que se expresa la pereza. Vendría claro. a ser lo externo, lo que dice Santiago 1:14, que Ujú. los deseos pecaminosos dan lugar a formas pecaminosas externas. Ujú. Ok, ¿de qué otra manera se malentiende este concepto de pereza? Flojera, alguien lento, ¿no? Bueno, están los Sí, perezosos. bueno, sí, o sea, y creo que Sí, mucho tiene que ver con el el animal, que animal, es el ¿no? perezoso. Pero creo que hay una dinámica en la pereza que, o sea, se malentiende porque no necesariamente es una cosa que yo hago, no es tan o sea, como la lujuria, Ajá. como la ira. O sea, una Eso, persona ve ira y dice, eso es ira, ya, eso claro. es Esto ira. es lujuria. Pero esto tiene que ver con algo que no hago. Entonces, como es algo que Mm, no hago, también ok. se puede esconder o se puede poner en otras categorías, se puede ir, sí, como que Los, metiendo en otros los lados. teólogos hacen esa distinción muchas veces, ¿no? Entre los pecados de omisión y los de comisión. O sea, los de comisión son las cosas que yo hago y los de omisión son las que debería hacer y no hago. Ahí entra pereza. Ujú. O sea, pereza tiene que ver con que no hago lo que debería hacer. Sí, ¿Por ahí? O sí. sea, todavía no lo estamos definiendo. Estamos tratando de ir como aclarando qué no es para llegar a definir lo que es. Claro, creo que también tenemos que entender que estos, como son categorías, Ajá. nosotros lo podemos usar, digamos, a nuestra conveniencia. Claro. Nosotros no vamos a encontrar una lista bíblica acerca de estos pecados Ajá. capitales o pecados de motivación. Menos en libros de teología cristiana evangélica, ¿no? Porque Claro, suena muy y, católico. y bueno, y cómo esto mucho nació de los monasterios. Claro. El tema de pereza era un tema muy, muy relacionado con flojera, Ujú. porque los monjes tenían un montón de cosas que hacer. Claro. Entonces, si uno no estaba jalando su carga, o sea, no estaba cumpliendo con sus responsabilidades, toda la comunidad lo sentía. Mm. Entonces, hoy en día quizás sentimos algo un poco diferente, o sea, no vivimos en la misma manera. Entonces, creo que sí se vale ampliar un poco más allá de la flojera. Cuando buscamos, lo menciono porque cuando buscamos Mm. citas históricas, mucho tiene que ver con flojera. Mm. Sin embargo, habla acerca de muchas vertientes, habla acerca de la pusilanimidad, que es Ujú. pequeñez de Sí. alma, o sea, es no llegar a todo lo que Dios te ha dado, te ha permitido ser. Ajá. Entonces, cuando tú dejas cosas sobre la mesa, es un tipo de pereza. Claro. Está la mente que divaga. Mm. Es una falta de poder estar enfocado Y en ser lo que te concreto corresponde. cumpliendo tus responsabilidades. Ajá. Bueno, Sí. eso de alguna manera empieza entonces a perfilar qué es pereza. ¿Cómo sería ojo, todas las definiciones generan límites, pero ¿cómo se vería una definición de pereza? ¿O qué conceptos utilizarías? Yo tengo aquí una cortita de Steve. eh, Dice que la pereza tiene que ver con la falta de voluntad para responsabilizarse de uno mismo. Ujú. ¿Ok? Sí. Que no tiene que ver tanto, o sea, no solo de las acciones propias, sino de uno mismo, de mi bienestar. O sea, no me hago cargo de mí. Sí. ¿No? Esa sería una primera definición. No, falta de voluntad para responsabilizarse de uno mismo. Correcto. De las cosas que a mí me corresponden. Sí, nosotros hemos estado usando un par de libros. Uno Ujú. es What Your Counselor Never Told You de Dr. William Baucus y otro que se llama Glittering Vices de Rebecca, no voy a intentar su apellido, Connie Dick DeYoung. The Young. DeYoung. Dejémoslo en el The Está Young. bien. Y lo que dice Baucus acerca de la pereza es de que la pereza es tristeza ante las bondades de Dios, ante las bendiciones de Dios. Y él lo liga, porque él lo agarra mucho más por un lado clínico. Sí, porque Entonces, era psicólogo, si no me Ajá. equivoco, y su estudio, o sea, paréntesis, en ese libro, él lo que dice, hablándole al mundo, a la comunidad, ¿cómo se llama? Clínica, ¿no? Ujú. De, hey, me parece que le han llamado enfermedades a cosas que deberían entrar en una categoría Claro.
que no lo son. No estamos diciendo que no existen enfermedades o que no hay salud mental. Estoy hablando de que este hombre, Bacchus, siendo un psicólogo clínico, dice, me parece que hay cosas que no entrarían en el saco de salud mental Ujú. y que tienen otro nombre. Bueno, Y es su interesante. libro es muy interesante por eso. Sí, el capítulo 6 se llama Pereza, depresión o flojera, Claro. enfermedad o pecado. Y él explora este tema. Me llama mucho la atención de que él, teniendo ese trasfondo de psicólogo, Ajá. él habla acerca de la depresión diciendo, hay mucho en cuanto a la depresión que en realidad es pereza. Sí. Y hoy en día eso es algo que no No. se dice. Jamás. No, Y él- no es algo Claro. muy popular porque la pereza, la depresión muchas veces se pone en la categoría de enfermedad. Sí, y lo que él dice no es que no existe la depresión. Yo sé que nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, pero para eso tenemos entre semana para irnos por las ramas, ya que el domingo nos ponen horario. ¿Por qué dos pastores tienen un podcast? Para poder hablar sin filtro y sin tiempo, dice. ¿Dónde íbamos? Perdón. Él no dice que toda depresión es pereza, Ujú. sino que dice, hay ciertos patrones clínicos que él observó que era como, esto lo están forzando para meter en un cuadro clínico de depresión. Pero claro, como en clínica no hay categorías en cuanto a pecado, Ajá, entonces él dice, hay que colocarlo en esta categoría. sí. Y es muy interesante, ok, entonces hablábamos de la falta de voluntad, de responsabilizarse de uno mismo, la tristeza del alma, Sí, sí. ante pero es ante algo. Correcto, porque tristeza... Claro. Pero cuando hay una tristeza profunda ante la bondad de Dios, ante las cosas buenas que Dios nos da, Ujú. entonces significa que no estoy recibiendo. No estoy recibiendo aquellas cosas buenas que Dios me da. Yo estoy decidiendo mirar a otras cosas, así como Evagrio dijo. O sea, Ajá. el monje mira por afuera, piensa en su Claro, familia. con tal de piensa no hacerse cargo de Sí. lo que se tiene que hacer cargo. Entonces uno tiene una sensación de melancolía delante de las bendiciones que Dios le ha dado. A ver, ampliemos un poquito de definición para usar sinonimia. Dirías quizás tristeza, desilusión del alma, como que, eso es. Entonces lo resisto porque no me gusta, lo evado, es como que viene y miro para el otro lado, o simplemente lo menosprecio también. Claro. Y Sí. es como que, Entonces es como que esa desilusión de, Hay una sensación de que yo no, o sea, lo que tengo no era lo que esperaba. Ujú. Por lo tanto, pues, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué hacer? ¿Para qué actuar? Ay, o sea, qué mal. Mira, con lo que acabas de decir, uno empieza entonces a distinguir a qué nos estamos refiriendo a pereza, porque dijiste, es una tristeza, una desilusión ante el bien recibido por Dios que me lleva a actuar ¿de qué manera? No vale la pena, Sí, no hago. Entonces, Sí. ¿sabes qué? Lo que a veces se ve externamente como pereza es esa apatía, ujú, ¿no? Sí, apatía sería la Sí, expresión, sí. esa falta de iniciativa. Bueno, es interesante, la palabra, un sinónimo de pereza es indolencia, que Ujú. es no siento dolor. Y eso se puede tomar Ajá. por el lado de que no quiero sentir dolor, por lo cuanto no me esfuerzo, pero también es como que yo no siento nada. O sea, siento que la vida no importa, yo no siento compasión, yo no siento, no me mueve el alma, no, nada, es indolencia. La verdad, no me importa. No vale la pena la vida, Sí, no vale la pena vivirla. Entonces, por eso Bacchus relaciona muchas veces los perfiles de las personas perezosas con lo que él vio clínicamente como personas depresivas. correcto. Ahora, antes de que nos acusen de que estamos llamando a los que luchan con la depresión una manga de flojos Claro, que no, simplemente tienen para que salir nada. y ponerse a trabajar. No, pero sí estamos diciendo el ser humano es un ser íntegro, es un Ujú. ser completo y tampoco podemos simplemente decir, lo que tú tienes es un problema neuronal, toma estas pastillas y ya Exacto. está, ni le pienses. No. O sea, muchas veces hay mentiras Sí. que se va tomando raíz en nuestra mente y corazón y se expresa de manera física. Ujú. Entonces, la pereza, la mentira que cuenta es no puedo
por lo tanto, no voy a actuar. Claro. No puedo. Y eso Por puede lo tanto, ser... no me hago responsable. Correcto. Entonces, ¿para qué lo intento? ¿Qué sé yo? Ujú. Y muchas veces hay cosas en la infancia, yo creciendo, papás nunca me dejó, mamá nunca me permitió, siempre que tenía esta iniciativa, este intento, nunca lo hacía bien, nunca lo podía llegar a completar como ellos querían. Entonces, yo no puedo. Entonces, esa es la narrativa, eso es lo que Sí. piensan, yo no puedo. Y entonces, no voy a hacer, porque es un gran alivio llegar a la conclusión de que no puedes. Entonces, no voy a hacer nada, no voy a intentar. Algo que dice Steve es, no debemos, para poder aclarar lo que decías recién, no tenemos que confundir cuando una persona busca un día de descanso, por ejemplo, que viene con muchas cosas y dice, hoy lo que quiero es desconectar el celular, no contestar ningún mensaje, ninguna llamada, quiero estar descansando, sin hacer nada. Eso no es pereza. Eso, no, de hecho, viene bien. Ajá. Un día de descanso, Sí. viene bien una desconexión, viene bien un ayuno de redes, todo, cosas que hemos hablado. Tampoco se trata de días donde uno dice, ¿sabes qué? Hoy quiero tener una agenda más tranquila o algo así. Tampoco tiene que identificarse con una persona que físicamente su cuerpo no le responde, por ejemplo. Ajá. Puede que haya algún desequilibrio hormonal, por ejemplo, sobre todo con problemas de tiroides, vienen bajones así, donde tu cuerpo es como que tu mente le está diciendo algo a tu cuerpo no reacciona y es un cansancio que te drena por dentro. Entonces él dice, no hay que pensar que todo eso es pereza. Correcto. ¿Ok? Esto, él dice, es un pecado motivacional. Esto es, hay algo más profundo que tiene que ver con el alma. Ahora, ¿se puede manifestar de manera física? Obvio. Ahora, ¿dónde sería quizás una respuesta perezosa ante un problema físico? Bueno, es que así soy. Ahí está el problema. Y entonces decir, Entonces, espérate, tienes un problema médico, ok, está bien, se entiende, pero tú tienes la posibilidad de hacer algo, de afectar un cambio. bueno, ahí está el pecado motivacional y diríamos, como dice la Biblia, La mano. claro, sí van de la mano. La Biblia dice, ¿no? Se juntó el hambre con las ganas de Ajá, comer. sí. Claro, Como porque dice que no lo dice la Biblia, pero que ahí tienes una buena expresión y ahí tienes un buen caso. Alguien que tiene una enfermedad, alguien que está con un problema de tiroides, ¿no? Y ya lo sabe su diagnóstico. Y tú le preguntas, ¿y qué haces? No, ¿te tomas tu medicina? No. ¿Has dejado de consumir los alimentos que bloquean el buen funcionamiento de tu tiroides? No. ¿Estás haciendo ejercicio? No. Entonces, cuando estás con esos días que tú sientes que tu cuerpo no te responde, ¿cuál es tu reacción? Es mi enfermedad. ¿Y qué estás Claro. haciendo al respecto? Nada. El problema es ese. ¿Qué haces al respecto? Nada. Entonces, la falta de responsabilizarte por tu bienestar hace que el círculo se vuelva un círculo vicioso. Correcto, Hay y un lo que- problema lo que termina- fisiológico Sí. y se alimenta por la pereza. Y lo que termina sucediendo es de que la pereza, o sea, el deseo pecaminoso se alimenta de la enfermedad porque termina siendo lo que cubre todo lo demás, ¿no? ¿Y por qué no hiciste mi enfermedad? ¿Y por qué no pudiste mi enfermedad? ¿Y por qué? Entonces, eso termina siendo A ver. la manera de poder cubrir lo que está debajo. Ahora, nadie quizás va a negar de que hay algo, De que pero existe. ese algo se tiene que atender. Y, no sé, yo aquí me tiro un... Ya nos han cancelado cuántas Está veces, pero cuando a veces tomamos el diagnóstico en salud mental para justificar la inacción. Tengo TDA, trastorno de déficit atencional. Entonces, como que lo pongo por delante y ante cada situación, ante cada cosa que no está saliendo bien, es por esto, es por esto, es por esto. Ayuda cuando uno es capaz de identificar ciertas patologías, pero otra cosa muy distinta es que la pongo por delante, la hago mi identidad, la saco cuando me conviene, porque no la saco siempre, la saco a conveniencia. Lo mismo pasa a veces con una persona que tiene, no sé, sobrepeso, por Ajá. ejemplo, y se da cuenta que su salud se está viendo afectada. Y es como, oye, pero ¿por qué no estás haciendo? No, es que tengo sobrepeso, sí lo sé, pero haz algo al respecto porque te está afectando, no sé, tu circulación, tus pies tienen retención de líquido, pero no. O sea, yo así me quedé. Entonces, fíjate, algo físico
lo que está mostrando es algo más profundo, esa falta de responsabilizarse. Ahora, quiero rascarle lo que tú dijiste de la definición de tristeza del alma ante el bien recibido. Ujú. Bien recibido, asumido, bien recibido de parte de Dios. Claro. Ok. ¿Cómo se vería eso en la práctica en términos de qué es lo que resisto, rechazo o menosprecio? Bueno, dijimos al comienzo de esta serie que lo estamos haciendo paralelo con los sermones Ajá. los domingos. Entonces, cuando hablamos acerca de la pereza, tocamos acerca de resistir el Espíritu Santo de Dios. O sea, en el sentido de que yo cuando resisto el Espíritu Santo, pretendo, o sea, porque muchas veces cuando, ante el pecado, ante cosas que cambiar, uno dice, qué flojera, qué cansado es la vida cristiana. Yo me acuerdo teniendo Sí. esa sensación y lo tenía muy, muy presente. O sea, yo me acuerdo, había una situación, alguien me llamó la atención por algo y es como que me dijeron básicamente, tú no deberías estar, a esta altura no deberías estar luchando con esto, ¿no? Entonces, me acuerdo, pensaba, es que nunca es suficiente. Es que siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Y, o sea, me acuerdo el desánimo que vino de ahí y las ganas de tirar la toalla, así como decía Evagrio, o sea, las ganas de salir Ya corriendo y decir, ¿sabes qué? Basta con esto porque nunca voy a ser suficientemente bueno. Pero cuando empecé a ir en esta dirección transformacional y decir, esto se trata de una dependencia del Espíritu Santo, ahí es donde pude aceptar aquella cosa buena que era el Espíritu Santo y la obra transformadora, pero entenderlo en términos de un descanso. El problema con la pereza es de que la pereza... o sea, la razón por la cual yo rechazo lo bueno es porque lo bueno viene con una responsabilidad. Entonces, si, por ejemplo, si el Espíritu Santo tiene la... está comprometido conmigo para ser parte de la transformación en mí, para que yo parezca a Cristo, entonces yo lo que tengo que hacer es dejarle obrar y depender de Él. Solo que eso atenta contra un montón de otros pecados, claro. Orgullo entre una de esas, y a nosotros no nos gusta. Entonces lo rechazamos. Sí. Rechazo también la obra transformadora del Espíritu Santo en otros, porque es mucho más fácil hacerle la cruz a alguien y decir, nunca más, siempre serás así, no voy a lidiar contigo más porque tú eres una persona tóxica. Tú nunca vas a cambiar. Exacto. Pero si yo digo, Dios ha dado su espíritu en todo aquel que ha puesto su fe en Él, entonces sí hay una posibilidad de cambiar. Entonces, ¿pero qué requiere de mí? Requiere que yo actúe de buena fe, exacto. Que yo esté deseando que esta persona cambie y esté atento también a su cambio y a celebrar sus cambios. Entonces, eso es una cosa. Hay un montón de otras cosas. Ahora, o sea, de ahí, antes de que sigas a ese montón de otras cosas, me quedé pensando en lo que decías recién. Cuando a veces se dice que qué difícil que es la vida cristiana. Hasta dónde esa frase lo único que ha hecho es a las personas que luchan con la pereza colocarles el último clavo a su ataúd. Jim Herdon, que es un hombre que nos ha sido de mucha bendición y de manera personal, fue de los primeros que a mí me hizo ver este enfoque transformacional. Él decía que la vida cristiana es imposible de vivir. Porque el único que la pudo vivir en términos de lo que es fue Cristo. Él ya la vivió por ti. Y tomándonos de ahí, nosotros hemos hablado mucho de que, en un sentido, la vida cristiana no existe. Porque ¿cuál es la vida cristiana? ¿Viste? Y uno dice, bueno, ¿cómo que no existe? O sea, si lo quieres definir la vida cristiana como el sistema de cosas que tienes, el estándar que tienes que lograr, ¿cuándo lo logras al 100%? Todos los días, todo el día. Claro. Nunca. Entonces, no existe. Ahora, lo que existe es que Cristo es nuestra vida. Ahora que estuve hace un par de semanas en clases, con el profesor con que justamente nos dio una clase de formación espiritual, y él dice, estoy cansado de frases que lo único que han hecho es deformar lo que es la verdadera vida en Cristo. Por ejemplo, esto de la vida cristiana. Yo lo miré y le dije, tan loco no estamos entonces. Pero fíjate cómo tiene que ver eso con la pereza. Porque cuando uno piensa, qué difícil es la vida cristiana, miras la Escritura y dices, ¿cuándo voy a poder esto? No voy a poder nunca. Entonces, ¿sabes qué hago? Vivo una vida cristiana de
listo, esto es lo que soy, y estoy esperando hasta que llegue el día que Jesús venga por mí o me muera, y ahí recién voy a poder experimentar una vida diferente. Ujú. Cuando yo entiendo que el Espíritu Santo es poder transformador, que claro que implica una responsabilidad en mí, dejo de ver esto como esta lista imposible y es la vida intercambiada. Es Cristo en mí, yo en Él, y es la unión en Cristo la que hace la diferencia. Entonces, eso atenta contra la pereza. ¿Por qué? Porque ya dejo de encontrar excusas. No tengo excusas como para decir, Claro. ¿sabes qué? No puedo. Entonces, en un sentido, el que es perezoso, o el que lucha con la pereza, en un sentido le conviene seguir rechazando o resistiendo este regalo del Espíritu Santo, porque el día que lo entiende es el día que empieza a hacerse responsable. Ujú. ¿Correcto? Sí, sí. Mejor digo, no, esto es muy difícil. Correcto. ¿Entiendes? Sí, entonces eso lo uso como Como excusa. una excusa, un pretexto como para decir, no, es que yo, si tuviera la formación que tú tienes, entonces Claro. quizás sí. Si yo pudiera, no sé, tener esa facilidad que tú tienes con la palabra, si yo podría memorizar, quizás sí, pero como yo no Claro. tengo eso, es que a mí me cuesta la Mm. lectura, me cuesta la meditación. Es que como tengo TDAH, Claro. entonces yo no puedo leer Sí. o sea, lecturas largas. Siempre voy a Entonces, encontrar una... Sí, Pero lo que estoy haciendo es rechazando el bien que se llama Espíritu Santo. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ujú, Entonces, claro que el pecado de pereza es como se llama, es mucho más profundo y mucho más, a lo mejor no se ve tan feo como otros pecados, pero en lo profundo es terrible estar rechazando la obra del Espíritu Santo. Ok, ¿qué otra cosa más resiste? Hablabas de algunas cosas más. bueno, en realidad, o sea, Santiago 1:17 dice que Mm. toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Entonces, o sea, nosotros podemos decir todo. Ok. Absolutamente todo. Sí, o sea, yo me pongo a pensar, la habilidad de trabajar, Ujú. el hecho de que nosotros fuimos creados para extender el reino de Dios, o sea, nosotros fuimos creados en Edén con responsabilidades de trabajar, de cultivar la tierra, de hacer cosas. Ujú. O sea, ahí es donde sí entra quizás esa eh, careta o faceta más clásica de flojera, Ajá. pero es el rechazo de la buena dádiva de poder trabajar, de poder producir, de poder ser creativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos ver que es una resistencia, es un rechazo. Otra cosa, bueno, o sea, en cuanto a estos temas, el domingo hablamos acerca, cuando se tocó Ajá. el sermón, acerca del propósito de Dios, hablamos acerca de la esperanza de Dios, y creo que eso también, o sea, si Dios nos salvó, dice Efesios 2, 8 al 10, de que fuimos salvos por gracia para buenas obras que Él Ujú. preparó de antemano. El no andar en esas buenas obras es rechazar ese bien, es actuar con pereza. Hmm. Tratando de llegar al corazón mismo de la pereza. Rechazo ese buen regalo de Dios que recién hablábamos. Para muestra un botón, el Espíritu Santo, ¿no? 1 Corintios capítulo 2, cuando dice que no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que sepamos que Dios nos ha perdonado, Ajá. ¿no? O sea, es como, bro, tienes todo, ahí está, tenemos todo lo, segunda de Pedro capítulo 1, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos Ujú. han sido dadas, tenemos todo lo que necesitamos, traduce la NBI, para vivir como Dios manda. Claro. Ok, tienes eso. Pero la persona que lucha con la pereza dice, no, eso no es suficiente. Entonces lo rechaza o lo evade, como que prefiere mirar para el lado, prefiere ocuparse en otras cosas para no hacerse cargo. ¿Por qué lo digo? Porque una persona perezosa es una persona que puede ser, perfilándola, que constantemente diga que está ocupada y que no tiene tiempo, Ujú. pero en realidad pierde su tiempo. ¿Entiendes? Es lo que decía Evagrio. O sea, Sí. busco, me distraigo y hasta dónde podría ser muy interesante cómo ir evaluando pereza. Bueno, en el inventario hay algunos de esos reactivos, si no me equivoco, ¿no? Pierdo tiempo, gasto horas viendo, no sé, maratones de películas, de series, que digo que no es tan mal si es propio de un día de descanso.
Pero si es en horario en el que tú estás trabajando y eso termina afectando las responsabilidades que tienes que cumplir, eso no se llama, ay, me distraje. Eso no se llama, oh, perdí mi tiempo. Se llama pereza. Pero lo profundo que está, evado la realidad de mi responsabilidad haciendo cosas que no son malas pecaminosamente hablando. Como por ejemplo, una maratón de 4 horas viendo una serie. Ajá. ¿No? O sea, ¿cuál sería y cuál es el pecado ahí? Claro, en términos absolutos no hay pecado, pero en términos de por qué recurrí ahí, por qué me fui ahí, porque es la manera de evadir, entonces, pero después digo, ay, no tengo tiempo, no alcancé, no cumplo mi responsabilidad, pero lo que estoy haciendo es rechazando lo que viene de Dios para poder hacer y cumplir mi responsabilidad. Sí, y muchas veces hay una dinámica donde yo simplemente hago cosas que no son importantes, que no, o sea, no me impulsan hacia el propósito Ujú. que tuve que hacer. Y es curioso porque bajo esa definición, incluso una persona muy ocupada podría ser Una persona perezosa. perezosa, claro. Porque hago cosas, no tengo un montón. Era chistoso. Nosotros, yo trabajé con una persona que era así y constantemente, siempre tenía su escritorio lleno de papeles y estaba moviendo cosas y no, porque tantas cosas que tengo que hacer. Entonces, como que uno veía lo que estaba haciendo y decía, wow, o sea, ni siquiera lo quiero molestar porque se ve que está súper ocupado. Terminaron echándole porque el tipo literalmente no hacía nada que valga la pena. No era productivo. No era productivo. Estaba ocupado, pero no de manera productiva. Bueno, pero ¿qué sucede? Si tú evades el propósito por el cual haces las cosas, porque es muy fácil tener cosas por hacer e inventar cosas. Sí. Pero hay un trabajo, una responsabilidad que tú tienes de mirar esas tareas a la luz de tu meta. Y si esas tareas en realidad no están ayudando a cumplir o a llegar a esa meta, entonces no está siendo efectivo. El problema es cuando tú te rehusas a parar, a tomar el tiempo, a mirar el propósito, evaluar y reevaluar tus tareas a la luz de tu propósito, es pereza. Claro. Hay un montón de personas perezosas que tienen el plato lleno y trabajan a más no poder durante la semana, terminan cansados, pero la verdad es que por no querer realmente sentarse y ver, a ver, que esto me ayuda, esto tiene que ver con lo que o sea, lo que tiene que ver mis metas o no. Entonces, ahí es donde también tenemos que tomar eso en cuenta, porque es sutil. Sí, bueno, quizás para los que nos están escuchando y viendo, ¿ok? Porque ahora que nos podemos ver, confesamos que es toda una... Antes era más sencillo, ¿no? Ahora tenemos que ver más producción, pero bueno, gracias por los que nos... paréntesis, síganos en Entre Semana, _podcast. Ajá. En Instagram. En Instagram. Y queremos seguir generando más contenido. Gracias por los que nos están apoyando. Volviendo al tema, a lo mejor nos estás escuchando y dices, a ver, espérame, pero todavía no sé si realmente lucho con eso. ¿Qué cosas serían cosas que personas que luchan con la pereza manifestarían y que ayudaría como para tirar el hilo y decir, en lo profundo hay pereza? Porque yo creo que no hay un creyente en su sano juicio que diga, sí, la verdad yo rechazo, no me importa el Espíritu Santo. No lo hacen así. Sí. Sería uno, por ejemplo, acumulación de tareas inconclusas, pensando en lo que tú dijiste recién. Claro. Una persona que acumula tareas y el que empieza y nunca termina. Ajá, ¿no? sí. El que se inscribió, hay un tipo que hace parodias en Argentina y dice que se inscribió como a 48 gimnasios, pero que su meta es empezarlos todos y no terminar ninguno. Pero sería esa, ¿no? O sea, una persona que se pone una meta y no la termina. Empieza algo y nunca lo termina. Eso es más común. Sí. Y eso sería un síntoma de que probablemente hay una lucha con la pereza, porque otra vez no me estoy haciendo responsable de cumplir el propósito que yo me tracé, ¿no? Otra más podría ser, descuido de responsabilidades,
importantes. O sea, es como que hay tiempo para todo, menos para lo importante. Claro. Entonces, si hay tiempo para la maratón de 3-4 horas de tu serie favorita, pero no hay tiempo para lo básico. Desde actividad física, es que no tengo tiempo. Ese sería interesante. La persona que constantemente te dice, no, es que no tengo tiempo, ay, es que no tengo tiempo. Cuando le propones hacer algo, ay, es que no tengo tiempo, ahí pereza tiene que ver con desorden. Sí, ¿Sí? sí, yo creo que pereza es una mirada corta. Es interesante que 2 Pedro, capítulo 1, creo que es versículo 6, dice que el que no tiene estas cosas tiene la mirada muy corta, es ciego. Y es interesante porque la pereza no mira más allá. No. La pereza simplemente dice, no, pues, yo vivo por el hoy, por la circunstancia. Hay una cierta comodidad dentro de la pereza, entonces si me es incómodo, no lo voy a hacer. Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese sentido vemos sí, es una mirada muy limitada. Sí. Ok. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, hablamos de depresión recién y dijimos, no todas las personas depresivas, no toda depresión tiene que ver con pereza, pero pregunta si hay una tendencia constante, ¿por qué no checar, buscar consejo y decir, oye, ¿no será que hay algo más profundo ahí? Me llamó la atención algo que dice Steve en cuanto a síntomas relacionados con pereza, decisiones inflexibles. Ajá. O sea, y me costó decir, ¿cómo pereza? Claro, viste esas personas que toman una decisión y dicen, esto hice. Pero claramente era una mala decisión. Pero no dan su brazo a torcer. No, yo ya di mi palabra. Sí. Entonces hay un fatalismo porque como hice eso, mira lo profundo, tomé una mala decisión. Eso es mi responsabilidad. Pero en vez de decir, ¿sabes qué? En vez de decir, tomé una mala decisión, voy a ver qué puedo hacer, digo, no, es que yo ya di mi palabra. Sí. Sí, entonces se disfraza. Es la pereza de no reevaluar a la luz de el cambio en circunstancia. Exacto. Mira, ¿sabes qué? En ese momento decidí eso porque pensé que era lo mejor, pero evidentemente no vi todo el panorama. No pedí consejo. Pero el orgullo no quiere asumir eso, no quiere decir eso, entonces mejor, mira, es que yo empeñé mi palabra. Y yo llegué a la convicción de que hasta metemos a Dios. Dios me dijo que tomara esa decisión. Pero Dios no te dijo nunca. Pero con eso tapo mi pereza, mi falta de responsabilidad. Otro síntoma que menciona Steve, bueno, mala imagen de sí mismo, ataques de pánico. Ajá. Pero a ver, antes de ataques de pánico, mala imagen de sí mismo. ¿Por qué eso es una muestra de pereza? Porque es como, yo no. Como el tipo que se autosabotea. Pero diciendo, oye, ¿y vamos a hacer? No, yo no puedo, no. Siempre tiene un proyecto, una imagen de incapacidad. Claro. Porque ese es el concepto, es incapaz para sí mismo. Pero lo que estoy rechazando, en lo profundo, en el corazón de la pereza, estoy rechazando que Dios me da sus recursos para poder hacer lo que me corresponde. Entonces, pero mejor, no, yo no puedo, no, nunca voy a poder. Y soy incapaz, entonces tengo una mala imagen de sí mismo. Yo nunca voy a poder. Entonces, hey, ¿y si hacemos esto? No, yo no. Pero es imagen, o sea, acerca de percepción de uno mismo, ¿o yo tiene creo que ver con la SEO? Bueno, porque ahí también, sería otra manera. Yo creo que Sí, un pobre claro. aseo también es una muestra de pereza. Totalmente. Pero también se puede disfrazar. Ay, es que la gente que molesta. No, es que yo soy así, yo soy hippie. No me aceptan, claro. y la verdad es que detrás de eso hay una pereza. Sí. Hay una pereza de responsabilizarse por su cuerpo y su manera de proyectarse, de verse. Porque en cuanto a cómo uno se presenta, yo he escuchado personas que, y es curioso, ¿no? Culpan a otros, que es otra muestra de pereza. Es que la gente son tan superficiales. Ok, va, pero es que la gente no puede ver tu corazón. Lo que la gente puede ver es tu exterior y es la primera cosa que la gente ve. Entonces tú tienes una responsabilidad de que tu presentación sea adecuada. Sea un reflejo de tu corazón. De tu corazón. De tu orden lo más interior. que puedas. O sea, orden, ser prolijo, bien, o sea, vestido de una manera que no crea una distracción para que la gente te pueda conocer de verdad. Pero cuando rehúso hacer eso, entonces
culpo a la otra persona y digo, no, es que si tan solamente me conocieran. Y después ahí uno tiene que preguntar, bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Claro. Déjate conocer, pero sin trabas. Sí. Entonces, sí, definitivamente yo creo que eso tiene lugar. Hablaste de ataques de pánico. Me llamó la atención eso. Porque, ojo, otra vez, esto no es un podcast de salud mental. Hay cierto lugar a eso, pero detrás del ataque de pánico está la paralización ante lo que tengo que hacer. Tengo una responsabilidad, me da un ataque de pánico. Creo que ahí hay algo más profundo. Porque puedo disfrazar de, me dio un ataque de pánico y me autoetiqueto esa nueva categoría de enfermedad. Es que yo lo que pasa es que sufro ataques de pánico. La pregunta es, ¿por qué experimentas ataques? ¿Por qué te paralizas? Volviendo. La pregunta sería, no es si tienes ataques de pánico o no. La pregunta es, ¿por qué te paralizas ante la responsabilidad que tienes que asumir y cumplir? Entonces, ante el miedo de cumplir, ante la falta de hacerme responsable de eso, me paralizo, lo disfrazo de ataque de pánico. Ahora, ¿me da temor ciertas responsabilidades? Claro que sí. Pero es un temor que me conduce a la dependencia de Dios. Oye, ¿y te pone nervioso hacer ciertas cosas? Siempre. Pero ese es como el hambre, lo hemos hablado, ¿no? ¿El hambre qué hace? No me da un ataque de hambre. Y grito y digo, tengo un ataque de hambre. No, pues tengo hambre, que no es algo cómodo, pero me moviliza a ir a buscar comida. El nervio, el pánico escénico, el temor ante la responsabilidad, me tiene que movilizar a decir, Señor, otra vez, ¿tengo en ti los recursos? ¿Sabes? Me he preparado para esto. Desde tu trabajo, tus estudios, he sido responsable al respecto, me has dado de tus recursos. Señor, dependiendo de ti, voy y le encaro y me hago cargo. Claro. Entonces, qué loco que ataques de pánico puede ser una manifestación de pereza. Sí. Menciona también autosabotaje. Proverbios 12:27 dice, el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Y hay veces donde una persona empieza a hacer algo, le empieza a ir bien en algunas cosas, pero claro, como eso requiere más responsabilidad, lo dejo. No puedo, no voy a lograrlo. Y es como que, wow, este tipo nunca logra salir. Nunca logra, pero yo sé que es bueno, yo sé que puede. Lo comenzó, lo dejó. Claro, hay un terror ante la responsabilidad de... lo vemos en lo relacional. Sí, claro. Hay personas que emprenden relaciones, todo va bien, no hay ningún problema y de repente empieza a haber un poco más de seriedad y lo cortan. Ahora, puede ser un montón de diferentes cosas, pero una cosa que vale la pena investigar y hacer la pregunta es, ¿será que esto es una respuesta de pereza? Wow. Y yo creo que sí. Muchas veces en cuanto a lo relacional hay pereza y eso frena la relación. Lo que acabas de decir da para otro podcast, ¿ok? Vamos a hacer Cruzando el Umbral 2.0. Cómo los pecados capitales afectan las relaciones interpersonales. Porque uno diría, pereza es un problema mío. Ok, mira, ¿sabes qué? Ok, me asumo perezoso. Sí, la verdad, me da flojera, no me quiero hacer responsable de mí mismo, tengo descuidado mi salud, mi cuerpo, mi trabajo ando mal, pero total no afecta a nadie. Ajá. Pero somos seres relacionales por esencia. Una persona que está casado, una persona que es papá, una persona aún que es un hijo en casa de sus papás perezoso, eso es una bomba de tiempo. Lo que tú decías, una pareja de novios donde uno de los dos es perezoso, eso hay tensión constante porque es como, no, esto va a ser... Al mínimo roce, chao, se acabó la relación. A la mínima tensión, no se sigue avanzando. Al enfrentarse a dar pasos de responsabilidad, como hay un pánico a tomar responsabilidades y hay una falta de hacerme cargo de mí mismo y de no confiar en los recursos de Dios, lo mejor es la salida fácil. Hasta aquí llega. El problema no eres tú.
soy yo, ¿no? Ajá. Sí, Pero sí. fíjate cómo la pereza destruye literalmente las relaciones interpersonales. O sea, papás que no saben qué hacer con sus hijos porque dicen, oye, no se hace cargo de sí. Y es mi niño, tiene 35 años, pero no se hace cargo de sus responsabilidades. Ajá. Entonces, como, la verdad sí, 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 debería sí, sí. echarlo. Pero bueno. Sí, eh, tiene muchas vertientes, ujú. muchas formas en que se va presentando, Sí. pero ¿cuál sería entonces el antídoto? Sí, Perdón, antes de ir a antídoto, ok, porque me gusta, pero creo que hay dos cosas que quiero mencionar. El victimismo. ok. Eso, pero el victimismo, ¿cómo lo puedo decir? El victimismo disfrazado de justificación. Una persona que siempre tiene una justificación para no aceptar sus responsabilidades o la falta de cumplimiento de sus responsabilidades es una persona perezosa. Hmm, O sea, oye, ¿y qué pasa? No, el que siempre tiene la excusa. sí, No, es que, ¿sabes qué? Se- el despertador, no sé qué pasó, o sea, este iPhone que no sé qué le pasa. No, es que mira, iba y la avenida y hubo un choque. Y yo sé que puede haber imprevistos, pero todos los días imprevistos, todos los días algo pasó. Entonces, yo creo que muchas veces ese victimismo justificante, o sea, la persona que siempre, oye, ¿hiciste lo que te pedí? No, no lo hice. bueno, Ok, hemos hablado listo, acerca ya de está. esto. En la psicología se habla acerca del locus de control. Ujú. Y cuando tú tienes o el centro del Sí, control, si está muy alejado de ti, lo que sucede es que las cosas te suceden. No, es que yo, como dijiste, no, es que hay mucho tráfico, esta ciudad está creciendo por el capitalismo. Y claro. entonces, ¿cómo voy a hacer? O sea, yo no puedo llegar a tiempo porque, o sea, las cosas me suceden. Sí. Pero si tú tienes un centro de control muy cercano, entonces tú dices, yo tengo mano en las Ajá, cosas que me suceden. sí. O sea, no soy un recipiente pasivo de mi día, de mis circunstancias. Ujú. También hay un elemento activo donde yo puedo, estoy tratando de decir todo esto para no decir, hace que la cosa sucede. Sí, te entiendo, te entiendo. No, pero se hace Pero responsable. sí, o sea, yo me hago responsable. Quizás hay cosas donde, y ojo, hay patologías de ambos lados, ¿no? Hay Mm. personas que piensan como que, no, yo tuve que haber prevenido esto. Es como que, Hay ¿cómo, cosas que no cómo ibas puedes a prevenir. prevenirlo? O sea, fue... Ahí se manifiesta orgullo del otro lado, como Claro, quiero claro. controlarlo todo. Sí, Este no quiere controlar nada. No se hace sí, responsable. sí, pero cuando tu centro de control está muy alejado de ti, o sea, tiendes a ese victimismo. O Sí. sea, las cosas me suceden. Y yo, ¿qué control tengo? ¿Qué puedo hacer? O sea, no puedo, Mm. entonces no hago. Sí. Y ya, y ahí lo dejo. Antes de ir al antídoto, que va a ser muy puntual y hay algo muy claro ahí, quiero mencionar el último síntoma, que es la pérdida de tiempo. Tomar el celular y estar en ese scroll interminable y disfrazarlo de estoy revisando mis redes es una demostración de pereza. Sé que hay una frase, creo que es Piper que la dijo, que el tiempo que pasamos en el celular demostrará el día de que estemos ante Dios que perdimos mucho tiempo, para la gloria de Dios, etc. Pero está bien, es por la teología que tiene Piper, ¿no? Y que no, me gustan sus libros, pero siento que de repente se pierde ahí. Pero hay una realidad. Es más fácil disfrazar estoy usando mi celular. Hey, trabajo con mi celular. Simplemente estaba checando. Pero ¿hasta dónde este dispositivo termina convirtiéndose en la evasión más accesible Mm, para no hacerme cargo de mis claro. responsabilidades? Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé el trabajo que tengo que hacer, yo sé la tarea si eres estudiante, yo sé lo que tengo que hacer en casa, yo sé lo que tengo que preparar para mañana, pero son 5 minutos. Nadie se murió por 5 minutos, pero esos 5 minutos no son 5 minutos. Se transforman en media hora. Se transforman en 45, en una hora. Y no solamente eso, porque quizás uno dice, no, yo soy muy, muy responsable. Ajá. El problema es de que vas entrenando tu cerebro a evadir la responsabilidad o la cosa difícil. Entonces,
siempre cuando me siento como estresado, ahí es donde está la salida. Y siempre está esa salida fácil. Y claro, y la salida fácil entra en una mano, Claro. está en el bolsillo. Entonces creo que el problema obviamente no es el dispositivo electrónico, pero creo que hoy la relación que tenemos con este dispositivo que se ha transformado en una extensión de nuestra vida fomenta o da lugar a la expresión de pereza de una manera súper disfrazada. Ujú. Y creo que hay una buena discusión de cómo me estoy relacionando con los dispositivos electrónicos, cuánto tiempo estoy dedicando, cuántas cosas dejo de hacer que debería hacer y no me hago cargo. Mm. Y se me va el día y se me va la semana. Y lo peor, se te va la vida sin hacerte cargo. Pero bueno, Claro. vamos al antídoto. A ver. ¿Cómo enfrentamos? Sí, hay que tener mejor agenda. No, error, ese no sirve de nada. Sí. Es como el antibiótico para un virus, no sirve de nada. Correcto. Sí, bueno, o sea, creo que sí hay cosas de organización, Ajá. pero como estamos hablando acerca de algo que viene del alma, algo que viene de lo más profundo, ahí es donde tenemos que quizás verlo desde la pregunta, ¿por qué rechazo este bien? O sea, ¿qué es lo que hace que yo no quiera enfrentar esto? Y yo creo que muchas veces lo que sucede es de que yo no me siento acompañado. Entonces siento que yo voy a cargar el peso del mundo, así cual Atlas, cargando el peso de la tierra. Entonces digo, no, esto es una tarea imposible. Claro. Pero si yo entonces aprendo a descansar, aprendo a mirar o recibir de Dios lo que necesito y saber de que Él da gracia y Él da la gracia suficiente para poder enfrentar esta circunstancia, entonces ahí es donde yo puedo recuperar fuerzas. Es curioso de que la pereza busca un cierto descanso, entre comillas, un descanso falso. Es un descanso donde evado, donde no hago. Pero el descanso verdadero yo creo que tiene que ver con sentirme, o sea, sentir esa dependencia de quien sí me cuida. Exacto. Y eso me lleva a perseverar, a no bajar Claro. los brazos. Sí. Y es porque descanso en quién soy y descanso en Él. Qué loco que descanso sea el antídoto para pereza, Ajá. ¿no? Y podría ser como algo tan como raro de experimentar, pero pienso que en nuestra vida en Cristo, descanso no es algo muy profundizado y te diría que es hasta menospreciado. Lamentablemente en el mundo en el que vivimos, uno de los valores más apreciados es la productividad. Y que no digo que esté mal, pero descanso es contracultural, es como que pérdida de tiempo. Pero no es ese descanso, es el descanso del alma de que, hey, puedo confiar, puedo descansar en los recursos de Dios para cumplir mis responsabilidades. Puedo confiar, puedo echar mano de los principios que me enseña la Escritura, puedo echar mano del poder del Espíritu Santo, puedo echar mano de la comunidad que me da ese unos a otros para decir ante la responsabilidad que tengo por delante, que me da un pánico, hey, voy a enfrentarla guiado, acompañado y nutrido por los recursos que Dios me da. ¿Cómo se vería tan diferente nuestra forma de vivir? Creo que pereza, vamos a hablarlo en el último episodio, pero da para hacer el inventario, para quitarte las dudas de si realmente estás luchando con la pereza o no. Sí. Así que bien. Bueno, ahí no sean perezosos. Exactamente. Revisen nosotros qué hemos estado haciendo. Así es. Ya, ¿cuánto faltan? Nos falta uno más, dos más. Dos más. Sí, lujuria y glotonería, Glotonería o apetito. o apetito. Sí. Muy bien. Ahí vamos. Así que bueno, nos seguimos viendo próximo jueves. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana
y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.